Y bueno, vamos a resolver el siguiente problema que me dice: la función f de x igual al valor absoluto de x es derivable en todo punto de su dominio excepto en... Y bueno, para empezar, ¿qué es derivable? Pues obviamente que la función se pueda derivar. Es decir, si existe una derivada, entonces automáticamente es derivable. Bueno, vamos a ver en qué punto no es derivable la función del valor absoluto de x. Primero que nada, lo podemos hacer mediante dos métodos. La primera, pues las de fórmulas de derivación, ¿no? Que es bastante sencillo, bastante fácil. Y la otra por definición. Vamos a hacerlo por los dos métodos. Primero que nada, la derivada o la fórmula de la derivada de un valor absoluto de x es igual a la derivada del valor absoluto de x respecto de x es igual a x entre el valor absoluto de x, pero cuando x es diferente de 0. Si x vale 0, pues me quedaría 0 entre 0 y 0 entre 0 es una indeterminación. Entonces, automáticamente ya respondí esta pregunta con solo saberme la fórmula. ¿Por qué? Porque me dice que sí, esta función se puede derivar en cualquier punto siempre y cuando x sea diferente de 0. Entonces, la única parte donde, o el único punto donde esta función no es derivable es en el valor de x igual a 0, donde recuerden que el problema dice dominio, ¿no? ¿En qué punto del dominio de esta función? Recuerden que el dominio son todos los posibles valores de x. Entonces, cuando x valga 0 no puede ser derivado el valor absoluto de x. Bueno, esa es la parte de la fórmula de derivación. Pero seamos honestos, ¿en cuántos formularios de derivadas viene el valor absoluto de x? Les dejo la tarea, ¿no? Pues nada más para que lo revisen, pónganle en internet así fórmulas de derivación y van a ver que yo creo que como en dos formularios de unos 800 que revisen, van a encontrar la derivada del valor absoluto de x. Entonces, Darksan, si no me sé la fórmula en la hora del examen, pues entonces háganlo por definición. Pero por definición va a ser un poquito alargada la cosa. Vamos a empezar. Primero que nada, así lo primero que debemos saber es que por definición también el valor absoluto de x se parte en dos funciones diferentes, que son las siguientes. F de x va a ser igual a x positivo cuando x es mayor o igual a 0, menos x cuando x es menor a 0. Por definición del valor absoluto se debe de partir de esta manera la función. Ahora, vamos a tener que obtener la derivabilidad de una función a trozos. ¿Por qué a trozos? Porque ya tenemos dos funciones que se encuentran en un punto que en este punto pues es 0, ¿no? Aquí tenemos x es mayor o igual a 0 y x es menor a 0. En las dos partes pues pueden o no tocar el 0. Entonces, ¿cómo sabemos que una función a trozos es derivable? Cuando, por definición, los límites coincidan. ¿A qué me refiero con que coincidan? Que al resolver los límites, el resultado me dé lo mismo en ambos casos. ¿Y cuál límite te refieres, Darksan? Bueno, una función es derivable si el límite de x cuando tiende a cualquier punto de la función, en este caso es un punto A, es igual a f de x menos f evaluado en el punto A sobre x menos a. Entonces, si una función puede cumplir con esta definición, automáticamente es derivable. Entonces, vamos a resolverlo mediante definición las dos funciones. Las dos funciones. Y recuerden, como es una función a trozos, entonces deben de coincidir para que sea derivable la función en el punto 0. ¿Y por qué en el punto 0? Porque así se parte la definición del valor absoluto. No porque yo quiera que sea en el punto 0. No. Es porque así se parte la definición del valor absoluto. Entonces, vamos a empezar. Decimos que es el límite de x cuando tiende a 0. Recuerden, estamos tomando este valor. Pero ahí tenemos dos ceros. ¿Qué cero vamos a tomar? Bueno, este cero se va para la derecha, este cero se va para la izquierda. Vamos a empezar con el cero que se va para la derecha, es decir, el que se va para los positivos. Entonces, el límite de x cuando tiende a 0, que se va para los positivos, sería f de x. ¿Cuál es la función f de x? Esta es la función f de x, el valor absoluto de x, menos la función f de x evaluada en el punto. En este caso va a estar evaluada en 0. Sería f de 0 es igual al valor absoluto de 0 y el valor absoluto de 0 es 0. Entonces sería el valor absoluto de x menos 0 entre x, nada más x, menos el punto, que en este caso era a, y ahora este problema lo tenemos como 0, ¿va?
Entonces, esto va a ser igual a el límite de x cuando tiende a 0 hacia los positivos. El valor absoluto de x menos 0, cualquier cosa menos 0, pues es la misma cosa, ¿no? Entonces sería el valor absoluto de x entre x menos 0, pues es x. Esto va a ser igual a... Y como estamos tomando la parte de la función que se está yendo hacia los positivos, entonces, ¿qué función le pertenece? Esta función que está aquí, ¿verdad? Esta es la que se va para los positivos. Si nosotros tuviéramos, por ejemplo, 8x más 7 más no sé algo, entonces tomaríamos ese 8x más x más algo, ¿no? Pero como en este caso, pues nada más la función es una x, vamos a tomar ese valor de x. Entonces decimos que es el límite de x cuando tiende a 0, que se va para los positivos. Recuerden que como estamos utilizando la función que se va para los positivos, entonces solamente es x positiva entre x. Esto va a ser igual a el límite de x cuando tiende a 0, que se va para los positivos. X entre x es 1. Y aunque lo evaluemos, pues de todos modos me va a dar 1 porque no hay ninguna x a evaluar. Entonces, automáticamente, aquí ya tenemos como valor 1. Vamos a tener que resolver el límite por la izquierda y ese límite me tiene que dar obligatoriamente también 1 para que sea derivable en ese punto. Pero bueno, ya vimos que por la fórmula no es derivable, pero pues bueno, no le queda la fórmula, no vamos a hacerlo. También, por definición, el límite de x cuando x tiende a 0, pero para los lados negativos, ¿verdad? Es decir, todo lo que sea menor a 0. Vamos a aplicar exactamente lo mismo. Recordemos que es f de x, que en este caso f de x es el valor absoluto de x, menos la función evaluada en el punto, que en este caso es igual a un 0, pero que se va para los negativos. Recuerden, no hay 0 positivo o negativo, solamente estamos tomándolo por las partes de la función. Entonces, de igual manera, pasa esto, es un 0, entre x menos 0. Esto va a ser igual a el límite de x cuando tiende a 0, que se va para los negativos, de el valor absoluto de x menos 0, pues es el valor absoluto de x, entre x menos 0, pues es x. Esto va a ser igual a el límite de x cuando tiende a 0 hacia los negativos. Como estamos tomando la parte de la función de x cuando se va para los negativos, vamos a tomar ahora menos x. Entonces sería menos x entre x, ¿sí o no? Esto va a ser igual a el límite de x cuando tiende a 0 hacia los negativos, menos entre más es menos, x entre x es 1. Esto va a ser igual a, aunque evaluemos la función, no hay una x que evaluar, por lo tanto solamente me daría menos 1. Y aquí viene la pregunta, ¿1 es igual a menos 1? Es decir, ¿coinciden estos límites? ¿Los límites laterales coinciden? No, no, no. Este es 1, este es menos 1. Recuerden, aunque parezca ser lo mismo, este es positivo y este es negativo. Por lo tanto, no son iguales y como no son iguales, entonces la función f de x igual al valor absoluto de x no es derivable en el punto de x. Entonces, de 0, perdón, de 0. En el punto de x igual a 0. Entonces, la respuesta de este problema sería 0. Oh, Darkseid, no te entendí ninguno de los dos métodos anteriores. No te preocupes, no te preocupes. Te voy a enseñar un último método para poder obtener la derivabilidad de esta función. Entonces, recordemos que era la función f de x igual al valor absoluto de x. Por definición de valor absoluto, va a ser f de x igual a x positivo cuando x es mayor o igual a 0, menos x cuando x es menor a 0. Entonces, muy fácil, ya muy fácil. Necesitamos saber derivar, obviamente. ¿Qué fórmula de derivación vamos a utilizar? Cuando me dice que es la derivada de x respecto de x, esto va a ser igual a 1. Lo único que necesitamos, ¿no? Entonces, para poder obtener la derivabilidad de esta función, yo tengo que ya derivar estas dos funciones por separado. Las dos funciones, cuando es x y cuando es menos x, las tengo que derivar. Y si me da el resultado igual, que es como lo hicimos en la definición del límite, si el resultado es lo mismo, entonces la función es derivable en este punto que es 0, que por definición el valor absoluto ya me da. Entonces vamos a decir que es la función ya derivada, f' de x. Recuerden que la derivada se expresa con una prima. Bueno, no literalmente con una prima, sino con esta rayita. Entonces, esto sería, ¿cuál es la derivada de x? Pues es 1, ¿verdad?
de x mayor a 0. ¿Y cuál es derivada de menos x? Pues menos 1, ¿no? De x menor a 0. El igual desaparece al derivarse, ¿eh? Entonces por eso no se preocupen. Y bueno, como 1 y menos 1 no son iguales, entonces la derivada no existe en el punto de x igual a 0. Y bueno, ahí está también la respuesta. Ya si de plano ustedes se quieren ver bien super mamones, recuerden que la función de valor absoluto se grafica de la siguiente manera. Es una función continua, pero no derivable en el punto 0,0. Entonces, esta es la función del valor absoluto, así la inicial. Derivada me quedaría de la siguiente manera, ¿no? Aquí tenemos un 1, aquí está. Aquí tenemos un menos 1, aquí está. Entonces, derivada me quedaría de esa manera. Y pues como podemos darnos cuenta, no hay una recta tangente, que recuerden que una derivada pues también es una tangente. Entonces, una tangente y una pendiente, ¿no? El tangente de un ángulo es igual a la pendiente y eso es una derivada también. Entonces, no hay una recta tangente, no existe una recta tangente que sea de 90 grados, ¿verdad? Porque ¿cuánto es el tangente de 90 grados? El tangente de 90 grados es igual al seno de 90 entre el coseno de 90. Esto va a ser igual a, ¿cuánto es el seno de 90? Es 1 entre el coseno de 90, es 0. 1 entre 0 es una operación indeterminada. Entonces, no existe una recta tangente en la derivada de la función. Y bueno, por eso no es derivable en 0,0. Pero bueno, creo que ya utilicé muchas cosas en este problema. Y bueno, vamos a resolver el siguiente problema, que es el número 69. Nice. La pendiente de la tangente a la curva f de x igual a e a la 3x en el punto 0,1 es igual a la pendiente, se abrió la aplicación. La pendiente de la tangente, es la pendiente de la recta tangente. Bueno, tenemos que sacar la pendiente de la recta tangente en el punto tangencial, que es en el punto donde intersecta la recta tangente o la pendiente con esta curva. Entonces, ¿cómo podemos obtener esto o cómo se hace eso? Bastante sencillo, es muy sencillo. Yo tengo que derivar solamente esta función f de x igual a e a la 3x. Esta derivada es una derivada por medio de regla de la cadena. ¿Por qué regla de la cadena? Bueno, primero que nada, decimos que la derivada de e a la x respecto de x es igual a e a la x, ¿ok? Así solamente cuando la x es lineal y sin coeficiente. Con lineal me refiero a que tiene una potencia a la 1 y sin coeficiente, es decir, sin un número que no sea 1. No tiene un 2, un 3, un 4, un 5, no. Es solamente e a la x y ya está, ¿no? Un e a la x solamente. Pero aquí tenemos un e a la 3x. Bueno, como tenemos un e a la 3x, esto automáticamente ya es una función completa. Ya no solamente es una x lineal, ya es una función completa. Para eso vamos a necesitar la regla de la cadena, que me dice que la derivada de e a la u, donde u es una función derivable respecto de x, es igual a e a la u por la derivada de la función u respecto de x. Entonces, esta fórmula se aplica cuando la x es lineal, esta fórmula se aplica cuando es una función derivable respecto de x. Entonces vamos a aplicar la formulita solamente, así rapidita. Entonces decimos que es f' de x. Recuerden que el prima me indica que ya se está derivando. Me dice e a la u. En este caso, recuerden, véanlo, este 3x es u. Entonces me dice que es e a la u, o sea, e a la 3x, por la derivada de u. La derivada de u, que en este caso es 3x respecto de x. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ahora, esto sería f' de x es igual a e a la 3x por la derivada de 3x respecto de x. ¿Cuál es la derivada de 3x respecto de x? Bueno, para esto vamos a necesitar la siguiente fórmula de derivación. La derivada de una constante por x solamente respecto de x va a ser igual a todo lo que sea constante se sale de la fórmula de derivada. ¿A qué me refiero con constante? Todo lo que no sea x se sale de la operación de derivada. O sea, cualquier cosa que no sea x se sale de la operación de derivada. En este caso pues, se refiere a la c, que es una constante. Entonces sería constante por d de la derivada de x respecto de x, ¿ok? Entonces es la constante por la derivada de x respecto de x. ¿Y cuál es la derivada de x respecto de x? La derivada de x respecto de x es igual a 1. Entonces voy a aplicar
estas dos fórmulas en la derivada de 3x. Sí, yo sé que está sumamente fácil y ya me pueden decir que la derivada es 3, pero tenemos que hacerlo en orden, no todos sabemos, ¿sí? Entonces sería la derivada de 3x respecto de x va a ser igual a, sacamos constantes, todo lo que no sea x es una constante, en este caso el 3 es una constante, va a ser 3 por la derivada de x respecto de x. Esto va a ser igual a 3 que multiplica la derivada de x respecto de x es 1, esto va a ser igual a 3. Entonces vamos a tener que la derivada de e a la 3x va a ser igual a e a la 3x por 3. Acomodándolo para que se vea bonito sería f' de x igual a 3 por e a la 3x. Ahí está. Ya tenemos la derivada. Y sí, me tardé 10 minutos derivando. Sí, ya sé. Entonces, la f' de x es igual a 3 a 3 por e a la 3x. Entonces, esta es la derivada. Ahora, ¿qué hago con la derivada? Bueno, cuando ya tengo la derivada, lo único que tengo que hacer es sustituir el punto de x del punto tangencial que me están dando para poder encontrar la pendiente. Es decir, la pendiente de la recta tangente, la pendiente de la recta tangente va a ser igual a la función derivada evaluada en el punto de x del punto tangencial, en este caso es 0. Entonces, esto me quedaría como 3e a la 3 por 0, ¿sí o no? Y esto sería igual a 3e a la 3 por 0, pues es 0. Eso es igual a 3e a la 0. Cualquier cosa a la 0 es 1. Entonces eso sería 3 por 1 es 3. Y 3 sería el resultado de este problema. Salir, güey, es pegar. A ninguno. Pegar en la radio. Hola. Para ganar mi primer millón. ¿Cuáles son los...? ¿Estos? Sí. ¿Dónde están tus micrófonos, chavo? Abajo, ¿no? Yo digo que... Huevos puto.